Para mí es un honor nuevamente estar aquí en la casa del Señor y poder traer una palabra, hermano, que yo quiero de que con todo mi corazón que les sea de bendición. Yo quisiera que así como están pudiéramos hacer unas palabras de oración para que Dios pueda hablarnos a nosotros en esta noche, ¿verdad? Incline su rostro así como está y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento tan especial, Padre, que tú nos has permitido experimentar y percibir tu presencia. Declaramos, Dios mío, de la gloria, que este momento tan especial, Señor, quedará en nuestros corazones y va a ser en nosotros ese anhelo de buscarte cada día. Va a ser en nosotros, Señor, esa inquietud, o va a estar en nosotros esa inquietud, Señor, por cada día querer más de ti, Señor. Cada vez que venimos a tu presencia somos bendecidos grandemente. Queremos ser bendecidos, queremos ser tocados por tu presencia, Señor. Y en esta noche, Espíritu Santo, te decimos gracias por tu intervención y declaramos que hoy esta palabra va a ser de bendición a muchos, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón y que la semilla de tu palabra no vuelva vacía, Señor. Espíritu Santo, gracias. Padre, Hijo y Espíritu Santo, muchas gracias por su fidelidad, por su amor y por su misericordia. Estamos aquí en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias, hermano, en el Salmo capítulo 18, versículo 27. Vamos a estar tocando ahí una palabra que estuvimos meditando en esto ayer y hoy. Dios nos dio una palabra tal vez para muchos muy familiar, pero a la misma vez espero de que si alguno es nuevo esto, espero que les sea de bendición. Amén. ¿Cuántos sintieron la presencia del Señor en este momento cuando venimos aquí al altar en el tiempo de la alabanza? ¿Verdad que hubo una presencia bonita? Se percibió, ¿verdad? Dios descendió, tocó nuestros corazones y cuando Dios desciende, hermano, en un lugar, a veces no necesitamos forzarnos tanto, porque cuando venimos con corazones dispuestos, la presencia del Señor se va a dejar sentir. Así es de que Dios quiere siempre manifestar su presencia en nuestras vidas. Dios quiere dejarse sentir. Lo que pasa es que a veces, hermano, cuando Dios se manifiesta en un lugar, a veces actuamos en nuestras emociones, que eso no es nada malo, y a veces danzamos, a veces nos alegramos, a veces hablamos en lengua, y eso es parte de la manifestación de las cosas que suceden en nosotros por causa de la presencia del Señor. Pero ese no es el propósito por el cual Dios se acerca. Cuando Dios se acerca o cuando Dios se manifiesta es porque quiere hacer algo más con nosotros. Es porque Dios quiere hacer de nosotros nuevas personas. Es porque Dios quiere hacer de nosotros personas con corazones sensibles a su voz, a su espíritu, a su palabra, para que los cambios que necesitamos nosotros que ocurran en nuestra vida puedan ocurrir por causa de la presencia del Señor. Usted no sé si ha visto gente, hermano, de que pasan años en las iglesias y vienen al altar, danzan, hablan en lenguas, pero siempre su vida es un fracaso. Toda su vida es un fracaso, toda su vida es una miseria. Porque simplemente se han movido en sus emociones por causa de la presencia, pero nunca han aplicado, hermano, el reto a atreverse a producir los cambios en ellos. Porque los cambios nosotros los tenemos que producir. Dios nos da la clave cómo producir los cambios, pero de nosotros depende el asumir ese reto, el asumir esa responsabilidad. Entonces, hermano, cuando uno viene al altar, uno viene con la intención de percibir la presencia del Señor, y Dios se manifiesta, pero Dios quiere que cuando Él se manifieste a nosotros, Él quiere que nosotros nos levantemos del altar con una nueva actitud. Él quiere que nosotros nos levantemos del altar, hermano, con una nueva expectativa de las cosas. Él quiere que nosotros nos levantemos del altar, hermano, visionando que los retos que tenemos en la vida es posible alcanzarlos, porque para eso Dios se ha manifestado. Cuando Moisés, hermano, estaba en el desierto, Dios se le manifestó en una zarza y Dios le dio instrucciones. Y por causa de esa manifestación, hermano, después Moisés se convierte en el líder que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Por la causa de la presencia del Señor, hermano, vemos que mucha gente hizo grandes cambios en la historia del pueblo de Israel. Vemos, hermano, que David, un hombre que hizo cambios en el pueblo de Israel. Salomón, un hombre que se habla de él. Cuando Dios se manifestaba, Dios, hermano, hacía cosas con ellos. Cuando Dios le pidió a Salomón que pidiera todo lo que él quisiera, cuando Dios se manifestó, cuando la presencia de Dios vino a aquel lugar, lo que hizo Salomón, una persona que está en la presencia del Señor, una persona que está conectada al altar del Señor, nunca va a pedir por cosas vanas en la vida. Nunca va a pedir por cosas perecederas en la vida. Va a pedir por aquellas cosas que permanecen para siempre.
Y una de las cosas que me llama la atención que Salomón no pidió riqueza, sino que él pidió sabiduría. Él pidió sabiduría, él pidió inteligencia. Y cuando él pidió sabiduría e inteligencia, eso tocó el corazón de Dios. Eso tocó el corazón de Dios. Y no solamente le dio sabiduría e inteligencia, sino que le dice, por cuanto no has pedido riquezas, ahora te voy a dar sabiduría, te voy a dar inteligencia y te voy a dar todo aquello que no pediste. Y dice la Biblia que Salomón era un hombre riquísimo en gran manera. Dice la Biblia que Salomón, cuando ofrecía holocaustos, era una cosa exagerada lo que ese hombre hacía. El templo que construyó fue un templo majestuoso, porque él había sido tocado por Dios y él dio lo mejor para Dios. Entonces Dios quiere, hermano, que nosotros entendamos que Dios nos quiere dar algo a nosotros cuando venimos al altar. Pero cuando venimos al altar y Dios pregunta qué es lo que nosotros necesitamos, Dios quiere que también hagamos uso de la sabiduría, de la palabra que hemos aprendido para pedir las cosas correctamente. Hay gente que está pidiendo cosas que no están en el propósito de Dios. Hay gente que está pidiendo por cosas que no es la voluntad de Dios y nos vamos a pasar los años pidiendo eso y nunca lo vamos a recibir, porque hay cosas que nos van a hacer para nuestra destrucción. Dios quiere que pidamos cosas que tengan que ver con sus propósitos. Dios quiere que pidamos cosas que tengan que ver con nuestra bendición y con la bendición de otros. Por eso es que cuando yo a veces uso mucho ese dicho, nosotros somos bendecidos para bendecir. Eso quiere decir que si Dios me bendice, yo tengo que ser de bendición para otros. Que si alguien me ha sido a mí de bendición, yo tengo que tener esa misma actitud. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero a veces nos volvemos indiferentes, hermano, a las necesidades de la gente. A veces nos volvemos indiferentes a los problemas que la gente está pasando y queremos todo para nosotros. Queremos todo para nosotros. No aprendemos a sembrar, no tenemos la actitud de buenos sembradores. A veces venimos al altar y comenzamos a pedirle a Dios tantas cosas, hermano, y nos olvidamos y creemos que nuestro problema es el problema más grande que puede existir en el mundo, y cuando no nos estamos dando cuenta que tal vez a la par de nosotros está alguien que tiene un problema súper más grande que el de nosotros, y nos olvidamos aún en nuestro problema de interceder por nuestro hermano que está a la par intercediendo. Porque sabe una cosa, la única manera que nosotros vamos a recibir respuesta a nuestras peticiones es cuando sembramos por alguien intercesión. Cuando usted viene al altar y usted intercede por su hermano, entonces Dios mira esa actitud y Dios le va a conceder a usted también los deseos de su corazón. Pero a veces nosotros solo nos enfocamos en lo de nosotros. Dame un trabajo, dame una esposa, dame un mejor carro, dame más dinero, dame, y nos olvidamos que nuestro hermano también necesita. Quítame este dolor, quítame este problema, y nos olvidamos que hay personas que están sufriendo. En una ocasión cuentan una historia que una persona vino al Señor y le dijo: Señor, ya no aguanto este problema. Estoy pasando por una situación y este problema es el problema más grande del mundo. Te pido, Señor, que tengas compasión y me lo cambies por otro problema. Y el Señor le dice: te cambiaría tu problema. ¿Estás dispuesto a agarrar el cáncer de una hermana que está en el hospital? Y el problema de él simplemente era un dolorcito de cabeza. Entonces a veces pensamos que nuestro problema es el más grande y a veces nos consumimos o nos queremos ahogar en una gotita de agua cuando verdaderamente hay otras personas que están pasando peores situaciones. Pero hoy en esta noche yo creo que vamos a tener una actitud diferente en cuanto a eso. Cuando vengamos al altar del Señor podamos venir con una actitud positiva, una actitud de no solamente pensar en nosotros, sino pensar en nuestro hermano. Porque por eso decía el salmista: es bueno y delicioso habitar los hermanos en armonía. Cuando tú habitas en armonía con alguien, tú te vas a interesar por las necesidades de tu hermano. Cuando tú habitas en armonía con alguien, tú vas a pensar en qué puedes servir a tu hermano. Amén. Mire lo que dice el Salmo 118 y 27. Hoy vamos a hablar de lo que es el altar de Dios. Un altar para Dios. Salmo 118, capítulo 27 dice... ¿Ya lo tienen? Amén. Salmo 118, Salmo 118, versículo 27, perdón. Dice así la palabra del Señor: Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Vamos a volver a leer. Dice: Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. ¿Cuántos creen que Jehová es Dios?
¿Cuántos creen que Jehová es luz? ¿A cuántos Dios les ha iluminado la mente y el corazón? Pues el salmista dice aquí, Jehová es Dios y Él nos ha dado luz. Y luego dice, atad víctimas a los cuernos del altar. Hoy yo quiero hablar de lo que es el altar en sí. El objetivo, hermano, es que nosotros podamos entender cuál es la razón por la cual tiene que existir un altar en nuestra vida. ¿Por qué nosotros o por qué Dios está interesado en que cada ser humano tenga un altar para sí? ¿Por qué tenemos que tener un altar? ¿Por qué hay tanto énfasis en lo que es el altar? El altar en sí, hermano, no es solamente esta plataforma. El altar puede ser tu corazón. En tu casa tú puedes tener un altar. En tu trabajo tú puedes tener un altar. En la calle tú puedes hacer un altar. En tu carro tú puedes hacer un altar. Donde quiera que tú andes, si tú entiendes eso, tú vas a tener un altar para Dios. Dios busca hombres y mujeres que tengan ese altar a su disposición. Dios busca hombres y mujeres donde su altar siempre esté encendido. Ahora, mire lo que es la definición de un altar. ¿Por qué el altar, hermano? Porque a través del altar era donde Dios manifestaba su presencia. Cuando la gente traía sacrificios, hermano, Dios contestaba manifestando su poder en ese altar, consumiendo aquella víctima. Vemos muchos ejemplos a través de la Biblia que Dios se manifestó consumiendo con fuego las víctimas que ofrecían las personas que traían una ofrenda a Dios. Entonces, altar dice que es el lugar de sacrificio construido de roca, de tierra o de bronce. Era un medio de conexión. La gente tenía que construir un altar. La gente tenía que tener un altar donde a través de ese altar tenían un punto de conexión con Dios. La gente traía sus sacrificios, pero lo tenían que hacer en un altar donde ellos lo tenían que edificar. Ahora, pero mire, hermano, que si usted se da cuenta, antes de que el hombre pecase, no aparece eso de altares, no aparece ese requerimiento de parte de Dios hacia el hombre que edificara un altar. La Biblia dice, hermano, de que Dios tenía una comunicación con el hombre. Dios tenía una conexión en el jardín. Dios se paseaba en medio del jardín del Edén. Dios hablaba con el hombre. Jehová dice, se paseaba por ahí. El hombre tenía esa comunicación. Y no había necesidad de altares porque el hombre mismo, la mujer misma era el altar para Dios. Era donde Dios venía y se depositaba en ellos. Por eso es que cuando Dios, hermano, creó al hombre, dice, lo creó a su imagen y lo creó a su semejanza y sopló en ellos el aliento de vida. Es decir, que Dios mismo se depositó en el hombre. La esencia de Dios se depositó en el hombre, hermano, y entonces Dios no necesitaba un altar porque Él sabía que el hombre era su propia habitación. Él sabía que la mujer era su propia habitación y Dios ahí moraba con ellos. Por eso es que Dios le hablaba, por eso es que Dios se presentaba con ellos de continuo. Pero cuando el hombre pierde la conexión con Dios, hermano, entonces el hombre fue echado del Edén. Y de ahí en adelante comenzamos a ver la historia de los altares. Una de las primeras personas, hermano, que dice la Biblia que comenzaron a ofrecer, hacer sacrificios, porque el hombre tuvo que hacer sacrificios para tratar de captar la atención de Dios. Miramos que Caín y Abel eran hombres, hermano, uno dice que era pastor de ovejas y el otro era el que cultivaba la tierra, y los dos trajeron en cierta ocasión una ofrenda a Dios. Y cuando trajeron esa ofrenda a Dios, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Entonces Dios se manifestó. Cuando hay una ofrenda, hermano, dedicada a Dios, si tu ofrenda es una ofrenda con una buena intención, Dios se va a manifestar. Y si tu ofrenda es una ofrenda con una mala actitud, también Dios se va a manifestar. Entonces Dios quiere manifestarse a nosotros y nosotros tenemos que traer cosas que puedan complacer a Dios. Ofrendas que se conviertan como olor fragante a Dios. Ahora, el altar, hermano, el propósito del altar era ofrecer estos sacrificios. El propósito del altar, hermano, era ofrecer estos sacrificios por los cuales el hombre trataba de captar la atención de Dios, por los cuales el hombre se sentía inmerecedor del amor de Dios y tenía él que ofrecer algo para obtener respuesta de parte de Dios, obtener aceptación de parte de Dios. Entonces vemos, hermano, que a través de la caída del hombre se comenzaron a manifestar los altares. Caín, Abel fue una persona, hermano, que comenzó con los primeros altares. Después miramos más adelante Noé. Noé dice la Biblia que después, hermano, que pasó el diluvio porque la tierra había pecado, había tanta maldad. Dice que cuando pasó el diluvio y salió Noé con su familia, dice que lo primero que él hizo fue edificar un altar a Dios. Edificar un altar a Dios, ¿por qué? Porque Dios lo había librado del peligro.
Dios lo había librado de la muerte. Entonces, hermanos, los altares eran para eso. Cuando Dios te libra de un peligro, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos a Dios y reconocer que Dios nos ha guardado del peligro. Cuando Dios nos ofrece algo, nos concede algo, tenemos que volvernos a Dios y reconocer en nuestro agradecimiento de que Dios es el que nos ha dado o nos ha provisto lo que necesitábamos. Entonces Dios, hermanos, se manifestaba de esa manera. En Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4, ahí vemos lo que hacía Caín y Abel. Más adelante, hermano, yo les voy a estar dando varias citas, no las tienen que leer, después las pueden buscar en su casa si quieren. Génesis 8:20, miramos que Noé, después del diluvio, ofreció e edificó un altar a Dios. Y más adelante, hermano, también miramos en ese mismo capítulo, en el capítulo 11, los versículos 3, 4 y 5, dice que la gente de Babel comenzaron a edificar una torre. Pero en este caso esa torre se convertía para ellos como un altar, pero un altar equivocado. Un altar no para honrar a Dios, un altar no para tocar el corazón de Dios, sino un altar para alimentar el orgullo de ellos. Porque la gente dijo, vamos a levantar una torre que llegue hasta el cielo. ¿Sabe por qué, hermano? La gente entendía que los altares, a través de los altares, la gente podía llegar al cielo con Dios. A través de los altares la gente podía con sus oraciones tocar el corazón de Dios. Entonces ellos dijeron, ¿para qué lo vamos a hacer? Para hacia Dios. Vamos a hacer nosotros nuestro propio altar que pueda llegar al cielo. Nosotros mismos vamos a llegar al cielo. Nosotros mismos vamos a hacer nuestro propio altar. Entonces Dios dice que tuvo que venir aún a un altar equivocado, tuvo que venir a ver qué era lo que la gente estaba haciendo. Y dice, y vio Dios que aquellos estaban dispuestos a hacer aquella obra que habían empezado. La única razón era que era una obra y un propósito equivocado, y Dios tuvo que confundir el lenguaje de esta gente. De ahí es donde comienzan a salir todos los lenguajes, dialectos que se pueden existir. Babel significa confusión. La gente estaba confundida haciendo cosas que no eran las que Dios pedía. Dios no les había pedido un altar a ellos. Ellos decidieron hacer un altar, pero que no iba en los propósitos de Dios. Ahora, mire lo que dice, hermano, que después cuando Dios se le aparece a Abraham, también la primera vez que Dios se le aparece a Abraham y le da una promesa que lo va a bendecir, lo primerito que Abraham hizo fue hacer un altar para Dios. Luego más adelante Abraham baja a Egipto, y ahí vemos que en toda esa trayectoria que Abraham tuvo en Egipto, hermano, él no pudo edificar un altar. Nosotros como cristianos tenemos que tener siempre el altar encendido. Donde quiera que andemos, nuestro altar tiene que estar encendido. Cada vez que Dios hace algo a favor tuyo, tú tienes que edificar un altar para Dios. Cada vez que Dios hace algo, que Dios te provee, que Dios te concede algo, tú tienes que tener un altar dispuesto para Dios. Dice la Biblia en Levítico que el altar, el fuego del altar tenía que estar siempre encendido, porque cuando tú traes un sacrificio a Dios, el fuego tenía que estar listo para que se quemara ese sacrificio. Luego más adelante, hermano, hay muchas citas que les voy a dar. Luego más adelante, cuando Abraham y Lot se separan, Dios también le vuelve a dar una promesa a Abraham, y también Adán vuelve a edificar otro altar. Y luego así sucesivamente. Luego Dios le da una promesa a Abraham, le da una promesa que le iba a dar un hijo. Pero aquí Abraham no toma la iniciativa de hacer un altar, sino que aquí es al revés. Dios le dice a Abraham, ahora me vas a traer esto y esto. Le pide una ofrenda específica, porque la promesa que Dios le había dado era una promesa que se iba a cumplir. Y dice que Dios trajo Abraham trajo aquellas víctimas, aquellos animales que Dios le había pedido, e hizo un altar, y estaban allí. Dice que las aves de rapiña venían a quererse comer aquella víctima en aquel altar. Mas sin embargo Abraham dice que estaba allá a la orilla del altar ahuyentando las aves de rapiña. Cada vez que tú levantas un altar para Dios, con una oración, con una petición, algo que tiene que ver con tu fe, siempre van a venir las aves de rapiña a quererte quitar tu fe. Cada vez que tú vienes al altar del Señor pidiendo una victoria de parte de Dios, nunca va a faltar una ave de rapiña que va a querer distraer de tu fe para que puedas desistir del altar y puedas creer que no es posible. Pero la gente que está determinada, la gente que tiene el altar listo, la gente que tiene el fuego del altar encendido, cada vez que vienen, aunque vengan las aves de rapiña, nunca te van a distraer. Siempre se van a mantener conectados al altar como lo hacía Abraham, y ahí van a estar hasta que el sacrificio fuera consumido. Dios busca hombres y mujeres que podamos tener un altar para Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos desistido? Yo lo he hecho. He pedido a Dios por cosas y me he rendido en el camino, porque las cosas de esta vida, la información negativa que recibimos del exterior, nos hace creer que es imposible, nos hace creer que no se puede, y sucede que miramos que pensamos que esa no es la voluntad de Dios,
y desistimos cuando tal vez el milagro está por ocurrir. Cuando tal vez la manifestación de la presencia de Dios está por acontecer, es cuando desistimos. Otra de las cosas que miramos, hermano, es que cuando Abraham recibió esta promesa, hermano, de que él iba a nacer un hijo, después Dios le da un pacto, la circuncisión, y también Dios le dice a Abraham lo que iba a acontecer, y Abraham también edificó un altar para Dios. Cuando el hijo se manifiesta, cuando el hijo nace, Isaac nace, ahora Dios le dice otra cosa, ahora Dios le pide otro tipo de víctima. Le dice, ahora me vas a sacrificar a tu hijo y te vas a ir y vas a hacer un altar, y Dios le dio instrucciones, y dice que ahí iba Abraham con su hijo hacia un determinado lugar, camino de no sé cuántos días. Y luego el hijo se dio cuenta de algo, de que llevaban leña, llevaban fuego, pero que no había una víctima para el sacrificio. Qué duro de haber sido para aquel padre llevar a su hijo y saber que Dios se lo había pedido al hijo de la promesa. Ahora el hijo de la promesa está siendo requerido de parte de Dios para ser sacrificado, ¿dónde? En un altar. Lo que más adoramos es lo que Dios nos pide que lo traigamos al altar. ¿Qué es lo que más adoramos en nuestra vida? ¿Qué es lo que no queremos que la gente nos dañe? ¿Nuestro ego? ¿Nuestro orgullo? Dios quiere que eso lo traigamos al altar. Nuestro ego, nuestro orgullo, nuestras posesiones, las cosas materiales, que no nos roben el enfoque hacia Dios. Y Dios le pide a Abraham su hijo, y sucede que Abraham era un hombre dispuesto y estaba decidido a sacrificar a su hijo, y todos sabemos la historia. Y de ahí Dios cambia el destino de Abraham. Ahora le dice, ya no te vas a llamar Abraham, ahora te vas a llamar Abraham, padre de multitudes, padre de muchedumbre. Cuando tú vienes al altar y no te das por vencido y le crees a Dios, Dios cambia el rumbo de tu vida. Dios cambia el destino de las cosas. En el altar es el único lugar donde se cambia el destino de las cosas. Por eso es muy importante que nosotros tengamos siempre un altar. Donde quiera que vayamos, que nosotros tengamos un altar. Y así sucesivamente miramos, hermano, a través de la historia, los grandes hombres de Dios. Isaac también hizo altar para Dios. Cuando había hambre en la tierra, había una semilla que él tenía, una semilla que podía sustentar el hambre temporalmente, pero Isaac fue sabio y esa semilla la sembró en medio de aquella sequía. Todos estaban pasando hambre y Isaac sembró aquella semilla, y dice que Dios le dio una cosecha sobreabundante, que el hombre se hizo poderosísimo en la tierra. Y cuando Isaac miró la bendición de Jehová en su vida, dice, lo primero que hizo fue edificar un altar para Dios. Jacob, cuando Dios se le aparece allá en Betel también, Dios se le apareció, y dice la Biblia que cuando Dios se le apareció, Jacob quedó tan asustado, tan fuera de sí, si se puede decir, saber que Dios se le había manifestado a Jacob, un hombre que había sido un suplantador, un hombre que había sido un engañador, un hombre que se le había pasado toda la vida haciendo tranzas, como se dice el dicho popular. De hecho, su nombre significa eso, su nombre significa suplantador. Su nombre significa uno que engaña, su nombre significa uno que toma ventaja, su nombre significa también algo de alevosía. Y en ese lugar Dios se manifiesta, y lo primero que hace Jacob, un engañador, un hombre pecador, si se puede usar esa expresión, porque eso era en sí, lo primero que hace por causa de la manifestación o de la aparición de Dios en ese lugar, lo primero que él hace es agarrar aquella roca, y allí dice que edificó un altar. Y así sucesivamente miramos tantos hombres de Dios, hermanos, que hicieron altares para Dios. Miramos David, miramos Salomón, miramos a los padres de Sansón, cuando aquella mujer recibió una promesa de parte de Dios que iba a tener un hijo, edificaron un altar para Dios. Hay otra mujer en la Biblia, la mamá de Samuel, dice que venía al altar, y esta mujer era estéril y oraba a Dios, y la tenían por borracha, la tenían por loca. Hasta aún el sacerdote pensaba eso de ella, pero esa mujer no se rindió. Esa mujer estuvo ahí en el altar, conectada al altar, hasta que recibió la promesa. Y en ese altar, por lo que pedía, le dijo, si tú me lo concedes, yo te lo voy a consagrar para ti. A veces lo que pedimos a Dios, le pedimos a Dios, pero nunca nos acordamos de hacerle promesa a Dios. Ahora, mire, hermano, aquí encontré yo unas definiciones que quiero que sean de bendición para usted. Y miramos otros hombres como Elías, también con los profetas de Baal, también hicieron sus altares. Los profetas de Baal hicieron sus altares para sus dioses, mas el profeta Elías hizo su altar para el Dios, y miramos lo que aconteció en ese altar. Pero la palabra altar, hermano, tiene una definición, y viene, hermano, de una palabra hebrea
que se compone de 4 letras, MZBJ. Pero esa palabra se pronuncia algo así como misbeja. Lo que pasa, hermano, que estaba viendo que como el ruso, se han dado cuenta que el ruso casi es compuesto de puras consonantes, es raro ver vocales en ciertas palabras rusas. Pues así estos idiomas así son un poco medio raros, pero estaba viendo una definición de esto y se compone así de esas 4 letras, esa palabra hebrea, misbeá, que quiere decir altar. Y para cada una de esas letras, hermanos, hay un significado. Mire, para la letra M hay una palabra que se llama mahailad, que quiere decir perdón. Entonces, hermano, cuando usted viene al altar, tiene que ver con lo que estamos hablando. Cuando usted viene al altar, viene a encontrar perdón al altar. Otra de las palabras es sakot, la letra Z, sakot, quiere decir gratitud, humilde y contrita. Cuando una persona viene al altar, encuentra el perdón, ¿qué produce eso? Ese perdón produce gratitud, produce humildad, produce, hermano, agradecimiento a Dios. Hay otra palabra que se llama berakha, que quiere decir bendición. Cuando Dios te perdona y cuando Dios mira tu gratitud por causa de tu perdón, entonces ahora Dios te bendice. Ahora Dios derrama su bendición sobre tu vida. Y la otra palabra, hermano, es yaihim, que quiere decir vida. Una persona que ha sido perdonada y es agradecida a Dios por el perdón y Dios la bendice. Una persona que vive en bendición es una persona que va a vivir largos días. Una persona que no tiene problemas, una persona que no tiene deudas, una persona que no tiene complicaciones en la vida es una persona que siempre va a estar saludable. Una persona alegre por causa de que lo tiene todo va a ser una persona que va a estar saludable, llena de vida. Entonces hay perdón, en el altar hay perdón, hay gratitud, hay bendición y hay larga vida. 4 cosas que podemos encontrar en el altar, 4 cosas básicas. Ahora, mire, hermano, todo esto, hermano, habla de que nosotros, hermano, tenemos que tener esa actitud, que en esas manifestaciones de lo que ocurre en el altar, también se produce allá en Efesios 5, versículo, tengo aquí aproximadamente versículo 9, dice que en el altar también podemos encontrar verdad, justicia y santidad. Cuando estamos conectados al altar, encontramos la bendición, el perdón, la gratitud, podemos encontrar verdad, justicia y santidad, que es lo que Dios está buscando. Dios nunca se va a manifestar en una persona con un corazón sucio. Dios nunca va a manifestar su presencia en una persona que tenga un corazón contaminado. Dios se va a presentar en aquellas personas que tengan una actitud de humillación a Dios por causa del pecado, y cuando haya esa humillación a Dios, entonces Dios sí se va a manifestar para perdonar. Hay mucha gente que viene al altar y viene al altar solo para que la gente los mire que están doblegados en el altar, pero en sus corazones no está ocurriendo absolutamente nada. Todos estos beneficios, hermano, que nosotros miramos en el altar, tiene que ver con nuestro estilo de vida. Dios quiere que seamos personas que tengamos un estilo de vida diferente en esta sociedad en que vivimos. Que la gente del mundo, cuando nos mira a nosotros, puedan ver en nosotros que somos personas que por causa de haber estado conectados al altar de Dios, la gente pueda ver en nosotros ardiendo ese fuego. Que cuando la gente tenga un problema, puedan mirarnos en nosotros como ese altar donde ellos pueden depositar esos problemas y en ese altar ellos encontrar una solución. Nosotros somos como luz en este mundo. Una luz, hermano, no se puede esconder en medio de las tinieblas. Una luz, cuando tú estás conectado al altar de Dios, tu vida va a brillar. Cuando tú estás conectado al altar de Dios, tu vida, hermano, se va a manifestar en medio de este mundo que se pierde. Pero solamente se va a notar la diferencia de la gente que está conectada al altar. Hay mucha gente que dice ser cristiano, hay mucha gente que dice que ama a Dios, pero la gente del mundo no lo nota. Hoy en día la gente se esfuerza por tener templos grandísimos, pero en los templos grandísimos no existen altares para Dios. Qué terrible. Hay otra gente que no tiene absolutamente un templo tan lujoso, pero el lugar donde se reúnen es un altar donde arde el fuego de Dios, arde la presencia del Señor. ¿Cuántas veces hemos sentido la presencia de Dios en este lugar? ¿Cuántas veces hemos sentido la manifestación del fuego de Dios en este lugar? Aquí han ocurrido milagros, aquí han habido respuesta a muchas peticiones, aquí hemos encontrado dirección a nuestra vida. Dice la Biblia por el libro de Esdras que cuando ellos quisieron edificar, dice que ellos hicieron un altar para Dios y no tenían templo. Entonces quiere decir que no necesitas un templo para hacer un altar. La gente hoy en día piensa al revés. Primero quieren el templo, primero quieren lo material, primero quieren lo lujoso
y lo menos que piensan es dónde voy a hacer el altar para Dios. Tremendo. El altar tenía un diseño, hermano, y dice que habían unos cuernos y esos cuernos tenían un propósito. Ese propósito era cuando venía un prófugo o un malhechor y era perseguido por la justicia, dice que corrían al altar y se hacían de esos cuernos, se colgaban de esos cuernos y en esos cuernos encontraban protección, encontraban misericordia. Por eso el salmista, mire lo que dice el salmista, esto es bien tremendo. Salmo 27 dice, Jehová es Dios y Él nos ha dado luz, atad víctimas a las cuerdas del altar, porque ahí en el altar, hermano, donde ponían las víctimas y las ataban a esos cuernos para que fueran consumidas. Todos los malhechores venían y se colgaban de esos cuernos y ahí ellos eran librados de la muerte. Es bien tremendo el significado de eso. Un malhechor venía, hermano, lo venían persiguiendo y lo primero que se le imaginaba era los cuernos del altar y se colgaban de los cuernos del altar. Ahí encontraban la fortaleza de Dios, ahí encontraban la protección de Dios, ahí encontraban todo lo que necesitaban para no perecer. Por eso es que Dios quiere que volvamos al altar. ¿Cuántas veces hemos sido, hermano, nosotros humillados en la vida? ¿Cuántas veces hemos sido perseguidos en la vida? Y a veces corremos a lugares equivocados en vez de correr al altar de Dios. El altar de Dios siempre está abierto para todo aquel que le busca. Los prófugos se agarraban de ese altar. Pero lo que a mí me impresiona en la vida, hermano, es saber que por causa de nuestra salvación, Cristo, hermano, Él se ofreció como un sacrificio por el pecado de toda la humanidad. Él fue el sacrificio perfecto, dice la palabra. El cordero sin mancha, el cordero sin defecto, el cordero, hermano, perfecto, que desde antes de la fundación del mundo fue inmolado. Yo me imagino, hermano, cuando Cristo estaba pagando el sacrificio de la humanidad entera, Él tuvo que edificar su propio altar. Imagínese lo que es, hermano, en aquella cruz, aquel monte, el monte de la calavera que le llamaban. Pensando en eso, dijo, qué terrible cómo Cristo tuvo que edificar su propio altar y no encontrar una víctima, sino que Él ser su propia víctima, Él ser la víctima por sí mismo. Edificó su altar, se ofreció a sí mismo por el pecado de toda la humanidad. Dios requirió un altar para Cristo porque el peso del pecado estaba sobre Él, para un objetivo por la humanidad. Y en ese altar, dice la Biblia que allí, cuando Él fue puesto en aquella cruz y fue crucificado, y que Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Y cuando Él expiró, entonces la manifestación de Dios en ese altar se manifiesta en el templo. Dice que hubo terremoto, hubo tinieblas en la tierra cuando era la hora cuando el día estaba en su pleno esplendor, hubo tinieblas, el velo se rasgó y hubo terremoto y hubo todo lo que usted se puede imaginar. La manifestación de la presencia de Dios como muestra de que el sacrificio que estaba ofreciendo en ese altar era un sacrificio acepto para Dios. Dios quiere aceptar nuestros sacrificios. Dios quiere aceptar nuestras ofrendas. Dios quiere manifestarse en nuestros altares. Jesucristo fue, hermano, una persona que se ofreció por cada uno de nosotros sin mancha, sin arruga, ofreció su propia vida, edificó su propio altar. Él con la compasión edificaba para ese altar. Él con el perdón edificaba para su propio altar. Él había venido con un propósito. Pero a través de ese sacrificio, hermanos, de Cristo en la cruz del Calvario, muchos fuimos beneficiados, fuimos librados de una muerte eterna. Porque hay beneficios en el altar. Cada persona que viene al altar, hermano, nunca se va a ir de la misma manera. Cada vez que Dios se manifiesta en un altar, todos tienen que recibir una bendición de parte de Dios. Pero tenemos que venir con una actitud positiva, una actitud de recibir el altar de Dios. Dios quiere que tengamos un altar encendido para Él. Dios quiere que tengamos un altar donde el fuego, dice, nunca se apague. Donde el fuego nunca se apague. Que cuando tú te sientas triste, puedas darte cuenta que hay un altar que está ardiendo y tu tristeza la vas a traer ahí que sea consumida. Cuando hay una enfermedad, puedas darte cuenta que hay un altar que está encendido y en ese altar va a ser consumida la enfermedad.
Que cuando hay una derrota en tu vida, tú puedas venir al altar y sepas que en el altar te vas a levantar y Dios te va a dar la victoria. Es en el altar donde tú ganas las victorias. Es en el altar donde verdaderamente Dios se manifiesta a tu vida y lo que has anhelado tiene que producirse. Es en el altar, hermano, donde verdaderamente el diablo te va a querer avergonzar. Pero si tú no te rindes, óigame bien, si usted no se rinde, aunque el diablo le diga no se puede, aunque el diablo le diga no lo vas a lograr, pero mientras usted esté de rodillas en el altar intercediendo, clamando y creyendo, el fuego de Dios va a comenzar a descender. El fuego de Dios va a comenzar a descender sobre tu vida y te vas a levantar como un campeón. Te vas a levantar como alguien que conquista, porque Dios se ha manifestado en tu vida. No te vas a levantar solamente hablando en lenguas, no te vas a levantar solamente danzando, te vas a levantar con una actitud diferente. Dios busca un pueblo, hermano, que no se mueve en emociones. Dios busca un pueblo que entienda verdaderamente cuál es la importancia del altar. Gente de carácter, gente definida, gente, hermano, que tiene un propósito y que no se rinde hasta el cumplimiento de su propósito. Cuando Dios se manifiesta en tu vida, tus propósitos se cumplen. Cuando Dios se manifiesta en tu vida, las puertas se te abren. Cuando en el altar tú lo has tenido encendido, Dios te comienza a dar dirección. Cuando tú tienes duda, ven al altar. Cuando tú tienes tristeza, ven al altar. Cuando tú tienes temores, ven al altar. Cuando tú tienes problemas, ven al altar. Cuando tú te sientes solo, ven al altar. Cuando tú te sientes cansado, ven al altar. Dice una canción de ahí un amigo que dice, para eso es el altar de Dios. Ya no vaciles más en tus cargas, dice. Ven al altar del Señor, Él no te va a despreciar. Muchas veces nos sentimos inmerecedores de la gracia de Dios y en verdad que lo éramos, pero por su misericordia nos ha dado acceso. Y dice la Biblia que cuando Cristo expiró en la cruz, que el velo se rasgó. Antes solamente el sacerdote tenía acceso al lugar santísimo, pero ahora en Cristo nosotros podemos edificar nuestro altar. Ahora podemos ver, hermano, que el fuego está encendido y quemar nuestros sacrificios en el altar. Y no solamente como el velo se ha rasgado, ahora tenemos acceso directo al lugar santísimo. Miren lo que dice Hebreos, ya para ir cerrando. Hebreos, tenemos una palabra aquí en el libro de Hebreos. El altar de Dios. ¿Cuántos quieren edificar un altar para Dios en esta noche? ¿Cuántos quieren que el fuego del altar de su vida comience a tomar una nueva fuerza, una nueva dirección? Hebreos 9:11. Y con eso vamos a ir cerrando porque esto está un poco largo, pero ahí le vamos a parar para que se vayan temprano a la casa. Hebreos capítulo 9. Y el versículo 11, mire qué poderoso, hermano, lo que esta palabra dice. Hebreos 9, 11 al 15. Y el Señor le dijo, bueno, estoy en un libro equivocado. Es Hebreos, tenía en Hechos, perdón. ¿Ya lo tienen? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Aquí lo tengo. 9, 11 al 15. Oh, aquí lo encontré ya. Sí, por favor. Cristo de una vez y para siempre se ofreció.
Qué tremendo, el cordero sin mancha, el cordero, el hombre sin pecado se ofreció de una vez y para siempre, y no como lo hacía el sacerdote, que tenía que ofrecer cada vez con sangre de machos cabríos. En esta ocasión Cristo se ofrece como con su propia sangre por el pecado de muchos. Dios edificó un altar. Miren lo que dice Mateo 27, capítulo, hermano, el 50 y el 51, pero dice aquí también el versículo 32, dice: cuando salían, hablando del sacrificio de Cristo, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado, y ahí iba siguiendo toda la historia, todo el procedimiento. Llegaron a ese lugar de Gólgota. Miren lo que dice el capítulo, el versículo 50 y 51. No vamos a leer toda la historia, pero también esto ya lo conocen, pero se lo voy a repasar. Versículos 50 y 51 del mismo versículo, del mismo capítulo, perdón. Dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y el 51 dice: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo, y la tierra tembló, las rocas se partieron, y dice: se abrieron los sepulcros. Mire qué tremendo lo que Dios estaba haciendo por causa del sacrificio de Cristo. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, me está costando leer esta letra, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección, vinieron a la ciudad. El sacrificio de Cristo, aún ese sacrificio pudo dar vida a los que ya dormían. Cuando vienes al altar y tienes cosas muertas en tu vida y ofreces sacrificio a Dios y no te rindes en el altar, Dios va a manifestar su presencia y va a dar vida a lo que ya está muerto. Pónganse de pie en esta noche. A través de Cristo, hoy el altar está abierto. Hoy el altar está abierto en esta noche. Y Dios quiere que puedas venir a Él con tus cargas, si es que las tienes, con tus problemas, si es que hay, para los que tienen. Y si no tienes problemas, puedas venir al altar con gratitud a Dios. A través de Cristo vamos a encontrar perdón, a través de Cristo vamos a encontrar gratitud, a través de Cristo vamos a encontrar bendición, vamos a encontrar vida. Sé que en esta noche, si tú eres agradecido con Dios y por una u otra razón has estado bregando en la vida con problemas, con dificultades, hoy el altar está abierto y Dios dice: yo quiero manifestarme a tu vida en esta noche. Si tú quieres pasar al altar, lo puedes hacer. Y vas a tú a clamar a Dios por tu petición. Tú vas a ponerle a Dios tus necesidades. Tú vas a ponerle a Dios tus problemas. Tú vas a ponerle a Dios tus inquietudes. Tú vas a ponerle a Dios todo aquello, hermano, que te había estado atormentando. Y hoy Dios en esta noche va a hacer que tú te levantes de este lugar si tú le crees a Él. Y te vas a levantar de una mejor manera. Vas a encontrar la victoria en Dios. Siempre que vienes al altar del Señor, tienes que venir con la actitud de un altar para Él. Tu vida tiene que ser un altar para Él. Tu corazón, todo lo que tú eres, tiene que ser un altar para Dios. Es en el altar donde Dios abre puertas para tu vida. Es en el altar. Yo no sé si tienen un fondo musical que lo puedan poner y puedan ministrarnos con una música de oración. Pero hoy en esta noche Dios dice: yo quiero manifestarme a ti. Hoy en esta noche Dios dice: yo quiero manifestar mi presencia en el altar de tu vida. Dios hoy quiere levantar gente, hermano, que ha estado pasando problemas difíciles en su vida. Gente con problemas de salud, gente con problemas financieros,
gente con problemas matrimoniales, gente con aflicciones, gente con tristezas, gente con ansiedades, gente, hermano, que se han sentido derrotados en la vida, gente que se han sentido solos en la vida. Hoy Dios en esta noche quiere hacer un cambio. Yo voy a pedir a todo el pueblo de Dios que comiences a interceder. Si tú no estás pasando problemas, comienza lo que decía al comienzo, valga la redundancia, a interceder por tus hermanos que están pasando necesidades. Comienza a interceder por aquellos que están pasando problemas. Comienza a interceder. Métete tú también en el altar. Métete al altar de Dios. El fuego en el altar de Dios está por descender. El fuego en el altar de Dios está por caer en este lugar. Hoy de aquí no nos vamos a ir mientras tú no te levantes con una actitud y con una convicción de que has recibido respuesta de parte de Dios. Hoy en esta noche Dios quiere manifestarse a tu vida. Hoy en esta noche Dios quiere manifestarse a tu corazón. Dios en esta noche quiere hacer algo para ti. Ven al altar de Dios, ven al altar de Dios. Ven al altar del Señor. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu dolor? Dice el Señor. Ven al altar, trae tus cargas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es en el altar donde vas a conocer la voluntad de Dios. Es en el altar donde vas a recibir respuesta. Es en el altar donde vas a experimentar la presencia de Dios. Es en el altar, es en el altar, es en el altar. ¿Cuántas veces te has sentido solo? ¿Cuántas veces te has sentido sola? Y muchos te han dicho no la vas a hacer. Muchos te han dicho no se puede, es imposible. Pero hoy Dios dice no te rindas. Es en el altar donde vas a obtener tu respuesta. No es en el psicólogo, no es en el amigo de tu vecino. Es en el altar de Dios. Es en el altar de Dios. Hay un gran número de gente aquí en el altar. Yo voy a pedir a los ancianos que pasen y ministren a cada una de estas personas. Ven y ministra, declara una palabra de bendición. Únete a este altar. Únete a este altar. Si tú no estás pasando problemas, gloria a Dios. Si tú no estás pasando problemas, si tú estás llevando una vida de victoria en esta noche, gloria a Dios, porque estás viviendo una vida de victoria. Pero ya que estás en victoria, ya que estás en bendecido, comienza a tener compasión por los que están pasando problemas. Ven al altar, es en el altar. Es en el altar donde el fuego está ardiendo. Es en el altar donde se quema la víctima. Es en el altar donde Dios quiere consumir tu sacrificio. ¿Cuánta gente ha estado teniendo problemas con ministerios que Dios les ha depositado en su corazón? Dones, talentos que Dios ha dado y no se han podido manifestar en su totalidad. Hoy Dios quiere que traigas tu don. Hoy Dios quiere que traigas tu ministerio al altar. Y Dios quiere hacer de tu talento que Dios te ha dado, del don que Dios te ha dado, del ministerio que Dios te ha dado. Hoy Dios quiere hacer algo nuevo. Hoy Dios quiere hacer algo fresco. Hoy Dios quiere renovar. Hoy Dios quiere dar un renuevo a tu vida. Oh, sí, Señor, hoy estamos aquí, Señor, clamando en este altar. Mira cada vida, Padre, en esta noche. Mira cada corazón, Señor, con problemas, con peticiones, con necesidades. Hoy, Señor, traemos cada necesidad a tu altar. Hoy traemos cada necesidad a tu altar, Señor, y declaramos, Dios mío, que mis hermanos en esta noche de aquí se van a levantar en victoria, de aquí se van a levantar como campeones, de aquí se van a levantar, Dios mío, como dice tu palabra. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Los que esperan en Jehová van a tener nueva fuerza. Dios le va a dar fuerzas como la del búfalo. Dios te va a renovar tus fuerzas, pero es en el altar. Dios va a renovar tus fuerzas en el altar. Dios va a renovar tus fuerzas en el altar. Dios va a dar victoria en el altar. Dios va a dar sanidad en el altar. Dios va a dar respuesta en el altar. Dios va a dar bendición financiera cuando vienes al altar. ¿Cuánta gente ha intentado aquí en esta congregación tal vez abrir negocios, abrir proyectos y te han puesto duda, te han puesto obstáculos? Pero Dios dice, trae tu negocio, trae tu proyecto al altar y déjame que yo lo voy a hacer por ti.
Oh, sí Señor, en el nombre de Jesús. En el altar está el perdón, en el altar está la bendición, en el altar está la gratitud de tu corazón hacia Dios. Y en el altar Dios comienza a darte vida. ¿Cuántas veces has llorado? ¿Cuántas veces te has angustiado? ¿Cuántas veces te has sentido que no vales nada? Esta semana una persona me decía: siento que no vale nada mi vida, siento que soy una basura, siento que mi vida es un fracaso, soy una derrota. Ese es el vocabulario que estaba en la mente de estas personas. Pero solo la gente piensa así cuando no has tenido una experiencia en el altar. Tú vas a pensar que eres un derrotado, tú vas a pensar que eres un fracasado cuando no has tenido una experiencia en el altar. Toda persona que tiene una experiencia en el altar nunca va a pensar que es derrotado, nunca va a pensar que está vencido, nunca va a pensar que no se puede, nunca va a pensar que no hay, porque dice la palabra que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de todos a los que a Él se acercan. Si tú vienes al altar, cree que hay para ti, cree que hay provisión para ti, cree que hay sanidad para ti. Dios la tiene para ti. En el nombre de Jesús. Problemas con los hijos, en el nombre de Jesús los traemos al altar. Atamos nuestros hijos al altar, Señor. Atamos nuestros hijos al altar. Problemas matrimoniales, Señor, los atamos al altar. Los atamos al altar, Señor, y se quema ese problema. Declaramos familias bendecidas, familias victoriosas, familias que no se rinden, familias que van a establecer tu reino aquí en la tierra. Eso es. Recibe la administración de parte de Dios. Recibe sanidad. Recibe respuesta a tus peticiones. Recibe lo que has venido a buscar. Dios lo tiene para ti en esta noche. Eso es. Salomón pidió sabiduría. Hay gente que está buscando sabiduría de parte de Dios. Dios dice: ven al altar y yo la tengo para ti. Yo tengo conocimiento, yo tengo sabiduría, yo tengo lo mejor para ti, pero es en el altar. Es en el altar donde se ganan las batallas. Es el altar tu trinchera de combate. Es el altar donde tú te posesionas y el enemigo viene contra ti y ahí lo puedes derrotar. Haz de tu vida un altar. Haz de tu vida un altar. Eso es. Siente la administración de parte de Dios en tu corazón. Siente cómo Dios toca tu corazón, toca la puerta de tu corazón y te dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Porque he visto que estás dispuesto a hacer un altar para mí, dice el Señor. Yo estoy a la puerta. Abre la puerta de tu corazón, déjame entrar. Dice: yo voy a cenar contigo. Yo quiero que tú cenes conmigo, dice el Señor, porque yo ya tengo una mesa preparada para ti. Yo ya tengo una mesa. Oh, sí, Señor, es a través del altar también donde tú puedes encontrar perdón a tus pecados. Así como están en ese ambiente, yo voy a pedir a toda la congregación que no se me distraiga. Yo voy a hacer un llamado a todas aquellas personas que no han recibido a Cristo en su corazón. Si tú quieres tener una experiencia con Dios en esta noche, ponte en pie. Yo te voy a pedir que te pongas en pie y te acerques aquí al altar. Yo sé que hay personas necesitadas de Dios. Ponte en pie y ven aquí al altar. Dios hoy quiere otorgarte perdón. Dios hoy quiere otorgarte salvación. Ven, pasa al altar. Si tú no has tenido una experiencia con Dios, si te has sentido solo en la vida, Dios dice: hay perdón para ti. Hay perdón para ti. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo en esta noche, de las personas que nos visitan, el altar está abierto también. El altar está abierto y Dios quiere perdonar. Dios quiere restaurar. Alguien quiere recibir a Cristo en el corazón en esta noche. Alguien quiere recibir al Señor en el corazón en esta noche. Es en el altar, es en el altar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que hay personas que necesitan de Dios en esta noche. Hay personas que necesitan. No te vayas sin el regalo más grande de la vida, sin el regalo de la salvación. No pierdas la oportunidad, porque mañana puede ser demasiado tarde. ¿Qué sabes tú lo que puede suceder saliendo de este lugar? ¿Qué sabes lo que puede suceder saliendo de este santuario? Pero si estás en Cristo, ningún temor puede llegar a tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, declaro victoria, Señor, sobre cada uno de mis hermanos en esta noche. Declaro, Señor, que cada petición que ha sido puesta en este altar va a tener respuesta en ti, Señor. Que cada petición, Señor, que hay en este altar va a tener una victoria de parte tuya, Señor. Que cada petición que ha sido expuesta en este altar va a tener una manifestación de bendición. Que cada petición, cada vida, Señor, que ha venido a volcar sus peticiones al altar, se van a ir con la fe creyendo, Señor, que tú ya has provisto. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaramos sanidad total, Señor. Declaramos restauración. Declaramos bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Abre puertas de bendición, Señor. Abre puertas de bendición. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús. Llénanos, Señor, con tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios, Necesita Dios. hombres de valor, esforzados, hombres de valor, Hombres de valor. cumplan promesas, que sigan la ruta trazada.